Bueno, como descendiente de la civilización del azúcar, del oro blanco, tanto que en Argentina, por parte de mi madre, los molas hacen el primer ingenio de azúcar en Catamarca, yo quería hablar un poco sobre los orígenes ahora de Brasil. Siempre se dice que el primer componente que hizo alianzas con los portugueses fue en Salvador Bahía, Caramurú. Pero la historiografía brasileña no tiene en cuenta un detalle que yo observé y me parece interesante destacar. En aquella época, la isla de las Madeiras era un gran productor de azúcar. Y muchos gallegos y portugueses en los puertos se embarcaban para esta isla y después participaban del comercio, sobre todo con Italia y con Saint-Malo, no sé cómo se dice en francés, el puerto de Francia. Ahí se comerciaba con esa región. Caramurú, que llega en el año 1509 y tiene una historia de que el barco de él se destruyó y que yo reproduje incluso en otro video, yo ahora tengo una visión diferente. Yo pienso que mucha gente en el puerto, la ascensión social era una cosa muy difícil, ascender socialmente. Entonces muchas personas, para cambiar su nivel de vida, se ofrecían, algunos lo hacían forzado, otros se ofrecían, a ser dejados en algún lugar. Los portugueses dejaban en África y los franceses dejaban en las costas de América. ¿Para qué? El tipo quedaba en este lugar, aprendía el idioma, conocía la comunidad y después llegaban de nuevo los franceses o los colonizadores y lo usaban como intermediario. Y él cobraba una importancia impresionante, primero porque había aprendido otro idioma, cosa que nadie conocía en su país. Entonces se convertía en una pieza fundamental. Entonces era un modo de ascensión social. Otros lo habían hecho de una forma, al ser abandonados del barco de forma violenta, después habían conseguido ser valorizados. Entonces, yo pienso que Diogo Álvares Correia, haber sido gallego, portugués o de padres, vivía en Saint-Malo y se ofreció con esta misión en las costas de Bahía donde no había nadie, ningún europeo. Después vuelven los franceses y él consigue una posición impresionante, porque Cartier, que se había casado con Catarina, que era digamos así, la hija de la mano derecha del rey, aunque en ese tiempo Saint-Malo no pertenecía a Francia, pero sí era de la alta aristocracia. Él se casa en la iglesia de San Vicente, en Saint-Malo, y es bautizada, el padrino del bautismo de Catarina Paraguazú, la India, que él lleva de aquí. El padrino es Cartier, Jacques Cartier, en francés, que fue el descubridor de Canadá, el explorador de Canadá, primer europeo que llega por esa región. Entonces, lo que no tiene en cuenta la historiografía brasileña, que toda esta historia va a cambiar en el año 1532. Los portugueses no tenían ningún problema con estos degredados, con estos franceses que salían de Bretaña, de Saint-Malo, porque no representaban una amenaza. Pero en el año 1532, un año antes ya vuelve, o en ese mismo año vuelve Caramurú para Brasil, le declara la guerra Portugal a las personas a los franceses que se habían instalado en América. ¿Por qué? Porque Saint-Malo pasa a pertenecer a
Francia. A partir de ahí salen todas las expediciones de Cartier, financiadas por el rey de Francia, Francisco I. Entonces, la situación política de él ya es totalmente diferente. Ya Portugal tiene una voluntad política para atacar a los colonos franceses que antes no existían. Él se debe haber conocido bien esa información. Entonces él cambia. ¿Por qué? De patrón o de objetivo. Porque primero quería hacer una alianza con Francia. A raíz de este conflicto, no con Francia, sino con Bretaña, con Saint-Malo, a raíz de este conflicto ve que no va a funcionar, entonces él cambia. Primero, el problema que Catarina, la esposa de él, se había convertido al catolicismo. Y el Tratado de Tordesillas, el Papa decía que esto pertenecía a Portugal. La religión era un elemento ya fuerte en esta mujer, que se había emocionado con las imágenes en París y en Saint-Malo, con las iglesias, y se había casado y había sido reconocido de una forma diferente que nunca ella había visto, se había sentido invadida emocionalmente. Entonces ese va a ser un componente. Segundo, muchos indios simpatizaban con los franceses, indios que a veces de tribus que eran rivales de las tribus de Catarina. ¿Por qué simpatizaban? Porque los franceses no estaban interesados en la agricultura. Ellos llegaban como comerciantes de palo gras, querían llevar madera y llevaban también papagayo. Los indios lo llamaban papagayo blanco a los franceses porque eran rubios y hablaban mucho. Entonces había facciones indígenas que eran amigas de los franceses. Entonces eso debe haber sido, entre las rivalidades que había entre ellos, habría definido la posición en contra de estas tribus por parte de Catarina. Y también hay que reconocer que cuando los portugueses van a recuperar Río de Janeiro, que está en manos de los franceses, todavía en las tribus indígenas todavía hay unos 40, 50 franceses que todavía viven con los indios y han tomado parte. Bueno, vuelvo al punto. ¿Por qué gustaban de los franceses a los indios que se habían relacionado y no de los portugueses? Porque en la cultura indígena, trabajar la tierra, la agricultura, es una cosa de mujeres, no de hombres. Y los portugueses exigían que los hombres trabajasen la tierra, lo que era una ofensa para ellos. En cambio, en ese aspecto no lo molestaban los franceses. Francia no consigue consolidarse por la desorganización política. El rey, ante el Tratado de Tordesillas, siempre tuvo una situación un poco ambivalente. Bueno, yo no he querido dar tantos nombres y fechas para no hacer tan pesado este diálogo, pero voy a recordar algo. Bueno, en la isla de Saint-Malo siempre se mostró independiente, el puerto de Saint-Malo, disculpa, siempre se mostró independiente y nunca fue una amenaza. Tal es así que había una frase que decían los habitantes de ese lugar, que era ni bretón ni francés, malvinense. De ahí viene la palabra Malvinas, porque era un hombre de Saint-Malo también el que estuvo a cargo del comercio en las Islas Malvinas, pero es otra historia. Y era así en francés, como decían ellos. Ni breton ni français, Malouin suis. Ni bretón ni francés, yo soy malvinense. Entonces, cuando se decide unir Bretaña francesa con Francia, es donde nace el conflicto y se acelera la colonización en Brasil. Esto fue en el año 1532, ya en 1549 llega Tomé de Sousa, años después ya se hace la invasión a Río de Janeiro contra los franceses, y es así que Brasil, que ya tenía condiciones políticas para ser francesa, termina siendo portuguesa.